Bendiciones y salud y paz para el cuerpo, el alma y el espíritu de cada persona que sintoniza esta programación del Good Samaritan Center Monastery Church con su pastor y doctor Nicanor González, presentándole apologética del Evangelio de Jesucristo. Y dentro de esta presentación estamos presenciando cómo buscar soluciones a los problemas. Y esa es la primera palabra que estamos presentando, cómo buscar soluciones a los problemas de la vida dentro de lo que nos enseña el Evangelio de Jesucristo. Y estamos usando al doctor en teología y ministerio y al psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, en mí, para nosotros poder ubicarlo. Y como le he enseñado, la teología es el discurso de Dios que nos enseña todos los asuntos de la divinidad del cielo. Y la psicología fue instituida en 1875 en Europa. Y la psicología es el estudio del alma, donde están asentados los sentimientos y las emociones del ser humano. Así que yo decidí estudiar estas dos materias a profundidad a nivel doctoral, porque quería conocer más a Dios, y quería conocer más a la criatura que Dios creó, que somos nosotros. Y después de estar estudiando teología por más de 60 años, he podido ver que nosotros, los seres humanos, somos la obra maestra de Dios. Y que eso yo se lo voy a demostrar a ustedes en mi próximo libro. Ya hemos escrito 11 libros. Y el número 12 se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. Y ahí teológicamente, psicológicamente, sociológicamente, filosóficamente, le presento en ese libro 427 páginas donde demuestro que nosotros somos la obra maestra de Dios. Punto y aparte. Y que toda la demás creación de Dios, comenzando con la jerarquía angelical, y con todos los títulos que encontramos que tiene esa jerarquía angelical en los cielos, nosotros somos la obra maestra de Dios. Pero ese es otro tema para otro tiempo. Solamente le estamos diciendo algo de lo que dice el nuevo libro, que estamos juntando el dinero, porque hay que tener $8 o 10 mil dólares para producir esos libros en Amazon y a través de casas publicadoras. Y por eso es que le estamos diciendo que sigan comprando el libro que está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y eso va a ayudar a guardar un poquito de dinerito para mandarlo para allá. Yo no estoy guardando nada. Para mí todo es para brindárselo a mi comunidad hispana. Y estamos entonces invirtiendo para traducirlo en inglés. Así que el 11 está traducido en inglés y en español, pero los otros 10 lo vamos a seguir mandando poco a poco para que también lo traduzcan en inglés, para que ese material alcance al americano y que el americano aquí también sepa que hay hispanos que escribimos, y escribimos bueno, sencillo, básico, entendible, con experiencia, academia, experiencias personales, con práctica
Todas esas combinaciones yo las tengo para haberme sentado para seguir escribiendo. Y quizá otro libro que va a venir en un momento dado va a ser Esta no fue la vida que Dios intencionó para el ser humano. Ese otro libro que tengo en mi cabeza, que tengo que elaborarlo para presentarlo. Esta no es la vida que Dios intencionó para que nosotros viviésemos. Y ahí voy a dar énfasis al paréntesis de Dios para con los seres humanos, que somos su obra maestra. Y en ese libro que próximo va a venir, ahí yo presento que la obra maestra de Dios, que somos nosotros, determinó todo el destino de toda la creación de Dios, hasta el universo. Es una cosa increíble, ¿eh? Porque de Génesis a Apocalipsis ahí se establece todo lo que va a suceder en el universo. Y nosotros, los seres humanos, se nos dio esa narrativa divina para nosotros hablar, predicar, enseñar y comunicarle al mundo de lo importante que nosotros somos. Así que ese próximo libro va a estar bien interesante. Muchas veces la gente me pregunta, doctor, ¿cuál es el mejor? Digo, todos son mejores. Porque mientras yo escribo, yo me gozo, yo disfruto mi escrito. Y queremos que usted pueda participar. Pero hoy seguimos hablando del tema de la ira y el enojo. ¿Quién no se enfada? ¿Quién no se enfurece? ¿Quién no se irrita? ¿Quién no se disgusta? ¿Quién no le da furia? ¿Quién no le da cólera? ¿A quién no le da rabia? ¿Quién no se indigna? Entonces hay tres palabras dentro del enojo, que es la ira, el enojo y el iracundo. Y estamos estableciendo eso, porque Cristo nos enseñó en Mateo 5 que si tenemos un asunto con el hermano y la hermana, y estamos caminando para ir a la corte o a algún lugar, que ese hermano y esa hermana se reconcilien, se pidan perdón y que no tengan que hablar con más nadie, porque ellos dos, como gente adulta, se pidieron perdón y resolvieron su problema. Cristo enseñó eso. Así que Cristo lo que quería de nosotros era que nosotros resolviéramos la situación y que eso no pasara al otro día. Y la parte que no mencioné cuando hablamos de este tema en Efesios 4:26, que dice airaos, donde Dios le da un permiso a la ira, a la rabia, al enojo, a la irritación. Dios le da un permiso a cada uno de nosotros de airarnos, pero dice no pequéis. Entonces hay un balance finito dentro de la ira y el no pecar. Y que el conocimiento que Dios nos da a nosotros a través de su palabra tiene que establecer lo que se llama en inglés boundary, esa frontera, ese límite que va a evitar que mi ira me lleve al pecado. Y después el apóstol también indica, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa parte no le di énfasis cuando comencé a hablar de esta temática. El sol es un astro estático que de acuerdo a la ciencia está a 95 millones de millas de la Tierra. Y que el sol tiene un grado de caliente de 23 millones de Fahrenheit, se llama eso, Fahrenheit, caliente, 23 millones. Cuando Galileo existía, muchos años atrás, él dijo
que el sol daba vuelta alrededor de la tierra. Él dijo. Cuando él habló eso, no estaba el conocimiento científico de nada. Pero él dijo. Después, cientos de años atrás, más adelante, se levantó Copernique. Y Copernique, como ya estaba un poquito más y la ciencia había avanzado, como dice Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pues ya para el tiempo de Copernique, otro científico descubrió que la Tierra no da vuelta, que nosotros somos los que estamos dando vueltas alrededor del Sol. Y después la ciencia descubrió que Galileo no estaba correcto con la versión del Sol dando vueltas, porque el Sol es un astro estático que está parado en ese lugar. Y que todo donde el Sol alumbra da vueltas alrededor del Sol. Pues la Tierra está dando vueltas, al grado que en este momento aquí todavía es de día. Y en Israel es de noche. Ya la gente está durmiendo en Israel. Y así en el Medio Oriente. ¿Ve? En Australia hay una diferencia de 14 horas al horario que nosotros tenemos aquí. Yo tenía un paciente en Australia que la escuchaba a ella a las 10 de la noche aquí y ella ayer eran las 12 del mediodía. Y así he tenido diferentes personas que han tenido que usar diferentes horarios, que allá tienen diferente horario. La cosa es que todo lo que está en la circunferencia del Sol da vuelta alrededor del Sol. Y esos rayos que tienen 23 millones de caliente salen del Sol, especialmente para la Tierra. Y Dios es tan bueno con lo humano que dentro de esas 95 millones de millas que tiene el Sol hacia la Tierra, hay unas nubes frías que están entre el Sol y la Tierra. Y cuando esos 23 millones de fuegos salen del Sol, esos rayos pasan por esas nubes frías hasta llegar a la temperatura de 96 puntos del cuerpo humano. Y que por eso nosotros no carbonizamos y machicharramos. Porque el mismo Dios que nos creó a su imagen y semejanza en Génesis 1:26, también creó la lumbrera mayor que el sol y la lumbrera menor que la luna. Y que ese sol siempre iba a darle a la tierra, porque si el sol no da a la tierra, esto se frisa y se daña todo. Así que el sol tiene su propósito. Entonces, esas nubes enfrían ese caliente que viene y cuando llega a la temperatura normal para todos los 8.1 billones de habitantes que hay sobre la Tierra. Entonces, como la Tierra da vuelta alrededor del Sol, entonces viene un momento donde aquí en los Estados Unidos, si es las 7 o las 8, se pone de noche, que el sol va a dar en otro lugar, como Israel y el Medio Oriente, que ya son las 5 o las 6 de la mañana. Pero no es que el sol está dando vuelta, es la tierra que está dando vuelta, entonces, porque el sol siempre está con su disparo de su caliente. Y lo hermoso es que el sol también respeta las 4 estaciones que hay, que Dios estableció aquí en la tierra. Porque cuando usted va a Alaska, usted va a ver que ahí siempre hay frío.
y el sol no da en esos lugares de una forma que derrita todo ese hielo, porque entonces si ese hielo se derrite, los 7 mares crecen a 60 pies, 100 pies de altura y se inunda la tierra. Imagínense que solamente hay un 30% de tierra seca y el 70% es agua. Y Dios es que cada vez que yo estudio esta cosa de la ciencia, de la psicología, teología de Dios, me impresiona más y solamente me hinco aquí de rodillas en mi oficina y Señor, gracias por lo hermoso, maravilloso, precioso que tú eres con tu criatura y con cada uno de nosotros. Ve, como dice el Salmo 118, verso 24, que traigamos al corazón que este es el día que Dios hizo, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y en el Salmo 90, que traigamos al corazón cada día alegría y felicidad. Y que el ser humano está tan pendiente de lo terrenal, de lo físico, que se ha olvidado de toda la cosa hermosa que Dios no es que ha hecho, que sigue haciendo con el planeta Tierra, que pesa 6 septillones de toneladas de libra. Y como dice en Job 26, que Dios lo tiene en sus manos. God is an awesome God, of course. Que esos 6 septillones de toneladas de libra, y esa palabra septillones, esos son números que no se escriben en la escuela. Pero alguien parece que midió el peso de la tierra. Y entonces dice que Dios la sostiene a la tierra como nada. Dios. Y le traigo toda esta introducción de la tierra, del sol, para simplemente dejarles saber que el apóstol expresó y dijo que no se ponga el sol sobre vuestra ira, vuestra rabia, vuestra indignación, vuestro enfado, vuestro enfurecimiento, vuestra irritación, disgusto, furia, cólera. Ve. Y sobre vuestra ira, que no se ponga. Entonces, tanto Jesús como el apóstol nos está indicando a nosotros que inmediatamente que nosotros sintamos uno de estos síntomas de la ira, porque aquí se menciona la ira y el enojo, en el verso 26 de Efesios 4, ira y enojo, que son hermanas, esas dos palabras son hermanas. Y después está la palabra combinada, iracundo, que es la persona que siempre está enfadado todo el tiempo. Y ya eso se convierte en una condición que necesita quizás ver a una persona como yo, psicoterapeuta, para yo ayudarle a cambiar esa actitud. Porque en Proverbios 29-22 dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. ¿Ok? Así que cuando una persona está furiosa, viene el momento que va a venir el pecado. Entonces, el pecado es la violación a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, está el pecado personal que yo cometo, que usted comete individualmente, que no afecta a nadie sino a usted. Y está el pecado interaccional, donde afectamos a otra persona que están cerca de nosotros. Entonces, cada uno de esos pecados necesita una confesión diferente. Entonces, en este caso de la ira y el enojo, si la persona tiene la condición de ser un iracundo, una persona que siempre está enfadada, rabioso, furioso, que le da continua cólera y siempre está airado, esa persona
tiene una condición, que tiene en un momento dado que detenerse y pararse para ver si es una condición cerebral, psicosomática, si es una condición del sistema nervioso, que cada vez que llega a un punto viene esa reacción. Es como las personas que le dan ataques de epilepsia, que eso se convierte en una situación dentro de la cabeza donde la persona tiene un desbalance químico. Y los psiquiatras, cuando ven a una persona que tiene desbalance químico, pues le dan medicamentos, que son bien fuertes esos medicamentos. Y esos medicamentos lo que hacen es que mantienen a la célula, a la neurona que se mueven a un lugar, la mantienen en este lugar aquí, cuando usted ve el medicamento. Y precisamente ellos han evaluado que cuando las neuronas se mueven cada 5 horas, cada 4 horas, y por eso es que cada 20 horas, 24 horas, los medicamentos dicen, beba esto 2 veces diarias. Quiere decir que cada 12 horas hay posibilidad que una neurona que tenemos aquí en este cerebro, ¿usted sabe cuántas neuronas nosotros nacemos con esta cabecita? 120 billones de neuronas nacemos nosotros. Y cuando llegamos a los 20 años, perdemos 50.000 al año. Cuando llegamos a los 50 años, hemos perdido 1/3 parte de esa neurona. Cuando llegamos a los 72 años, hemos perdido 2/3 parte de esa neurona. Y por eso es que tenemos problemas con los ojos, el ver, el oír, el olfato, el gusto, el caminar, todo. Nos afectamos completamente porque las neuronas son las que vienen aquí al cerebro, que es el sistema nervioso que está aquí, que dispara toda la energía para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Y eso está combinado con células, con neuronas, que continuamente las necesitamos para que podamos funcionar. Y es bueno saber cosas médicas, porque cuando estaba en la clínica, doctores venían dando conferencias, específicamente personas que inventaron estos antidepresivos que beben las personas. Yo fui uno que le pregunté al que inventó el Prozac, que fue a darnos la conferencia, que si era adictivo, todo químico. Me dijo que sí. Todo químico que bebe el ser humano es adictivo. El cuerpo se adicta. Y por eso es que yo escribo en mi libro que Estados Unidos es el país más adicto a droga por prescripción médica que ningún otro país del mundo. Mire que hay más de 220 países en el mundo reconocidos en las Naciones Unidas, aunque las Naciones Unidas solamente tienen 193 que participan de todos los asuntos de ellos. Y tiene más de 72 años estas Naciones Unidas tratando de hacer la paz. Y en todos esos 72 años y más siempre ha habido guerra. Porque aquí se necesita el príncipe de paz, que es el único que va a traer la paz a este mundo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Volvemos a que no se ponga el sol, la ira sobre vuestro enojo. El día se divide en 24 horas. Antes de Cristo, alguien comenzó a dividir el tiempo y alguien puso 26 meses para un año. Y después alguien siguió trabajando hasta que llegamos a los 12 meses. 24 horas, un día. 168 horas, una semana. 600 y pico de horas todos los meses. Y 1000 y pico y más de horas. Miles de horas al año. Ok. Y yo le dije a ustedes que pueden ir a YouTube, porque estos programas lo pasan a YouTube. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González YouTube channel y ahí van a aparecer todos estos programas que usted se ha perdido, porque yo tengo una secuencia de enseñanza
que en un lugar yo enseño una cosa y sigo enseñando con más profundidad la misma situación, pero con más información, como hoy, que estoy dando más información. Si el día tiene 24 horas, y el sol se va a poner a las 7, a las 8, a las 8 y más en los Estados Unidos, porque también depende del verano y el invierno. En el invierno ya a las 5 ya se ve más oscuro que en el verano. Pero antes que el sol se ponga, esta palabra, cuando la tierra dé la vuelta para venir la noche, porque el sol siempre está puesto, pero cuando viene la noche, porque la tierra está dando vuelta, usted no va a ver el sol, que ya es de noche. Es que vamos a verle la luz de la luna. Que de día la luna se ve, pero no brilla, porque el sol la opaca. Es la lumbrera más grande. Es tan grande que la tierra cabe 1000 veces en el sol. 1000 veces cabe la tierra en el sol. De tan grande que esa estrella, ese sol. Ok. Entonces, como tenemos 24 horas para vivir y estar, en esas 24 horas van a ocurrir muchas cosas, como disgusto, enfado, irritación, furia, cólera y indignación que va a crear ira, rabia en nosotros. Eso no va a venir a un momento dado. Inmediatamente que venga uno de esos síntomas a nuestras vidas, tenemos que pararnos, tenemos que sentarnos. Tenemos dentro de esas 24 horas que sacar un tiempo para nosotros. Olvídese del mundo, de hijo, de esposa. Usted tiene que sacar un tiempo para usted ver cómo vino esa situación a su vida. ¿Dónde vino esa situación a su vida? ¿Por qué vino esa situación a su vida? ¿Cuándo vino esa situación a su vida? 5 preguntas tiene que hacerse. Que ahí es donde entra el proceso de conocimiento de esa ira y ese enojo que lo tiene a usted enfadado en ese día. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahí él elimina la palabra afán y Cristo establece que cada día hay un mal. Entonces usted y yo tenemos que estar conscientes que hay un mal. Por eso yo escribí ese libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Cada día va a traer un mal. Entonces, ¿cuál es la desventaja del ser humano viviendo en este mundo que cada día tiene un mal que se va a presentar a nuestras vidas? Que antes de la creación del planeta Tierra, Dios había creado la jerarquía angelical en los cielos. Y después que creó toda la creación en los cielos, que hizo a Lucifer, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, el querubín grande y protector. Después que hizo el planeta Tierra y todo, Dios determinó que iba a ser una criatura a su imagen y semejanza. Y tal parece que Lucifer, con una tercera parte de los ángeles, no estuvieron de acuerdo con esa decisión del cielo. Y mire lo que ocurrió. Él, en su santuario, donde él vivía allí en los cielos,
planificó dar un golpe de estado al creador del cielo y de la tierra y del universo, y ellos fueron echados del cielo y fueron lanzados a la tierra, dice en Ezequiel 28. Isaías 14, léalo. Ellos fueron lanzados a la tierra, pero Adán y Eva no estaban creados todavía. La tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, esa jerarquía, una tercera parte, de acuerdo a Apocalipsis 12:3, fueron lanzados del cielo a la tierra. Y en medio de una tercera parte de estos ángeles, con el líder llamado Lucifer, que hoy en día es Satanás, el adversario, el diablo, decidieron y trataron de destruir a la primera pareja del huerto del Edén, tentándolo para que desobedecieran la palabra de Dios. Porque pecado es desobedecer la palabra de Dios, transgredir a esa palabra de Dios. Eso es pecado. Y ahí ese pecado necesita pedir perdón, pero tiene su consecuencia. Que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Desde luego que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y como dice en Timoteo, que hay pecados que se hacen patentes, que se tienen que pagar aquí en la tierra. Como ese criminal que mató a este joven en estos días y dejó a una muchacha joven con dos niñas jovencitas sin padre. Ok, si es la persona que tienen preso, si él fue el que mató, en el estado de Utah existe la pena capital. Y el mismo presidente, juntamente con su abogada general, Pam Bondi, están pidiendo la muerte de ese que mató a ese joven de 31 años. Así que en Utah existe la pena capital y se aprueban que el joven de 22 años universitario, si él fue el que mató, entonces está la posibilidad que a él también lo maten. La única diferencia con este joven es que él fue mormón, porque Utah es el estado de los mormones. Ahí que está la iglesia mayor de los mormones. El papá de este joven era un ministro mormón, también era un fiscal, era un sheriff, persona muy conservativo. Sin embargo, con todo ese conservativo, republicano, demócrata, el partido que sea, si lo encuentran culpable, a él le van a dar la pena capital, al menos que haya una intervención y haya una misericordia y una compasión y no lo lleven a la silla eléctrica, o hoy en día están usando también el paredón de matarlo con rifle. Entonces, la paga del pecado es muerte. Cristo le da vida a la persona. Si una persona se arrepiente y pide perdón, aunque lo mate el sistema de gobierno, esa persona va a seguir viviendo porque pidió perdón. Aunque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Ok, esa es una introducción. Entonces, cuando el sol se esté poniendo, debemos de estar pensando lo que dice la Biblia en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Usted sabe los matrimonios que hay en el mundo de los 8.1 billones de habitantes que van a la cama enojados sin hablarse? Y le preguntan a mí, ¿y cómo esas personas pueden dormir? ¿Cómo pueden reconciliar el sueño cuando la Escritura habla en 1 Corintios 7 que nosotros somos una sola carne? Cuando la Escritura habla en Efesios también nos habla a nosotros.
que el hombre y la mujer son uno y que es un misterio, dice en Efesios 5:32. Grande es este misterio. Y se compara el matrimonio como la iglesia y Jesucristo. Y que el hombre que abusa de su mujer está abusando de su propio cuerpo. Igualmente la mujer que abusa del hombre está abusando de su propio cuerpo. Entonces, psicológicamente tenemos que ver si hay una desconexión entre las 18 pulgadas que hay entre la mente y el corazón. Hay 18 pulgadas y hay mucha gente que se están perdiendo por 18 pulgadas entre el corazón y la mente. Si hay algo desconectado que no registra para saber que mi carne, que está al lado mío, que es mi esposa, mi esposo, está enfadado, está furioso, está enojado conmigo, y que yo voy a dormir como que nada ha sucedido. Eso quiere decir que hay algo desconectado, hay un circuito. Como ocurre con la luz cuando el amper se está sacando demasiada luz de un lugar y los switches se disparan. Y cuando no se disparan ocurren explosiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de resolver, solucionar ese enojo y esa ira que se inició por una indignación, por un disgusto? ¿Ve? Porque cuando la niña de Carl, el joven ese que era un líder increíble con el Partido Republicano y tenía la masa de los jóvenes por todos los lugares, él llegó a tener tanta confianza que creía que él podía seguir haciendo eso y que nada iba a suceder. Que estaban los jóvenes. Los jóvenes son siempre el futuro y el presente y el futuro de una nación. Entonces, si este joven fue el que lo mató, fue un joven más joven que él. Que esa es la otra situación. Quiere decir que dentro de la juventud hay muchas diversidades de opiniones, de creencias, de ideología, idiosincrasia. Ve que no todo lo que uno enseña y predica va a ser aceptado por todo el mundo. Y por eso es que para mí, yo preferí aceptar el pastorado, porque el pastorado y el evangelio no se compromete con nada ni con nada, ni con política, ni con partido, ni con ninguna gente. Y que los motivos del evangelio es la salvación del ser humano. Y eso, todo líder, cada persona que predique ese evangelio tiene que estar consciente de eso. Para que no nos comprometamos con lo que es el evangelio. Yo recuerdo cuando escribí mi primer libro. Vieron una persona, predicador, grande. Y dijo, doctor, yo quiero darle $10,000 para que usted pueda publicar ese libro. Y lo único que requiero de usted es que su nombre esté en el timbrete de mi incorporación. Y yo le dije, no, gracias, yo no puedo hacer eso. No necesito tu dinero, ni voy a poner mi nombre en el timbrete de tu incorporación. Porque para mí, yo no se lo dije. Y en este momento yo estoy hablando de este tema y ustedes nunca van a saber quién es. Pero la persona no tenía carácter. O sea, hay muchas personas que no tienen carácter, no tienen testimonio,
Y andan buscando a la gente que tienen testimonio, que tienen carácter, y lo están comprando con la mula, con dinero. Y así, siendo pastor por 44 años, wow. Tanta gente vinieron al Dios viviente a presentarme diferentes planes para que yo me hiciera rico, que iba a producir $10,000 semanales si yo vendiese el producto a todos los miembros de la congregación. Yo no. El evangelio no es para venderlo. El evangelio es para predicarlo gratuitamente. No, pero que otro miembro va a hacer eso. Bueno, aquí no van a hacer eso mientras yo sea pastor. Aquí se enseña el evangelio, se predica el evangelio, se come el evangelio y nos vamos para el cielo. Que quiera negocio, que abra un negocio por allá, pero déjeme este templo y esta iglesia tranquila. Esta fue mi posición en 44 años en el templo pentecostal del Dios viviente. Querían darme, y algunos miembros estaban envueltos, pero ellos hacían su actividad en otro sitio, que yo los confrontaba. El evangelio es la buena nueva de gozo, paz y salvación para todas las naciones del mundo. No te crees nada con negocio. No, que para que su ministerio crezca, no que si mi ministerio no crece, que no crezca, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque el Mateo 25, 21 dice, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Por favor, señores. Si usted está en el ministerio y se quiere hacer rico, usted eligió una profesión equivocada. ¿Ok? ¿Usted me oyó? Cristo fue un evangelista, él fue misionero, el salvador del mundo. Él tenía 12 discípulos y miles de gente que lo seguían. Y esa gente estaban tan mal que Cristo tenía que hacer milagros para que ellos comieran 10,000 personas, 4,000 personas, 5,000 personas, comiendo del milagro del pescado y los panes. Y fue tal así que el IRS, el Departamento de Income Tax, quería meter preso a Cristo porque no estaba pagando sus tasas. Es interesante eso. En aquel entonces Darío era el emperador de Roma, que Darío tomó el poder en el 14 después que Augusto César muere. Entonces Darío entró, ya Cristo tenía como algunos 13, 14 años, era un adolescente. Y Cristo se manifestó cuando tenía 29 o 30 años. Así que Darío todavía estaba, que Darío duró hasta el año 37 y después se fue a una isla llamada Margarita y se desapareció. Y ahí tomaron un joven que era medio loquito como emperador. Lo que quiero decirles es que cuando nosotros miramos todo esto de dónde comienzan las cosas y por qué las cosas comienzan, y permitimos que el evangelio tome su curso, tome su lugar en una congregación, porque nosotros hemos corrompido en cierta forma el evangelio. Lo más indigno es que estamos adorando y sirviendo al Señor y hay una persona en los bancos con un celular enseñándole un producto que él o ella le está vendiendo a un hermano de la iglesia. Esa es la indignación mayor. Y después nos levantamos a hablar lengua y a brincar y a saltar. Somos unos expertos nosotros. We know how to play the game. We know the drill, como dice el americano, ¿no? No. Todos vamos a la casa de oración. Cuando Cristo en el capítulo 21 entró a la casa de oración, al templo que reconstruyó Herodes el Grande en el año 37 a.C. y lo terminó en el año 10 a.C., Cristo entró a ese templo
Pero antes de entrar, él volcó la mesa. ¿Y qué no hizo? Que había muchos cambiadores, gente vendiendo pollo y chivo y vaca y cambiando. Es una cosa increíble. Eran los atrios. Los atrios que el patio era santo. El lugar santo era santo. El lugar santísimo que entraba el sacerdote una vez al año era más santo todavía. Entonces cuando Cristo viene, él se indignó, le dio ira. Por eso que dice airao. Entonces aquí Cristo se airó. Cristo se enojó, pero no pecó. De luego usted hace eso hoy en día en un templo, usted sabe que usted va a ir preso. Usted no es Cristo. Usted no es el Mesías. Es diferente la situación hoy en día. Cristo hizo eso por la indignación y pues el pueblo lo apoyó y lo respaldó. Sin embargo, todo eso le costó la cruz porque él tenía que morir por nosotros. Así que podemos ver la diferencia de una ira, un enojo, por una indignación de algo que se está haciendo incorrectamente en el templo. Entonces hay otros lugares que se van al otro extremo. Porque yo no estoy hablando de que no se hagan actividades, que seguro, todo en su lugar. También tiene que ver con el espacio. Hay templos que tienen salones sociales, como el templo que yo pastoreé por 44 años, tiene su salón social, que caben 200 personas posiblemente. Y ahí hacíamos nuestras cosas en la parte de abajo, separado del santuario arriba. Si no se usaba el estacionamiento que está al lado, y hacíamos actividades con mesa y todo. La cosa es que el santuario principal era para adorar, para cantar, para salvarnos, para reconciliarnos, para repararnos, para tener comunión, para tener relación con Dios. Bien. Y dentro de una congregación hay tanta gente que tienen tantos motivos ulteriores. Y muchas veces tiene que ver más con necesidad financiera que otra cosa. Y que los hermanos de las congregaciones no deben de estar haciendo cosas ocultas que el pastor y la pastoral no conozca y sepa, porque a él es que lo van a mirar como que él está permitiendo todo eso. Y hay muchas cosas que yo vi que las corregimos y solamente tenemos los materiales que concernían a la obra del Señor, al ministerio del Señor, a la edificación de la iglesia. Bien. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después, ni deis lugar a la ira. Y si no airamos, que no llegue esa ira al pecado. Entonces usted tiene que definir qué es pecado. Conforme a 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, pecado es toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Todo lo que viole la ley de Dios es pecado. Así que la Biblia define lo que es pecado. Yo no tengo que definir eso, solamente mirar lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que separar el pecado con la obra de la carne. Porque cuando miramos al apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, él menciona en el capítulo 5, verso 16 al 21, menciona 17 pecados de la obra de la carne. Después en Colosenses 3 nos habla que tenemos que dejar, que tenemos que morir, tenemos que vestirnos. Así que hay una acción que nosotros tenemos que tomar para que el pecado no abunde en nuestras vidas y que nosotros no entremos en ira y en enojo cuando comiencen a ocurrirnos cosas, porque entonces cometemos esos errores, comienza la consecuencia y después no queremos aceptar la consecuencia.
¿Qué estamos diciéndole a ustedes? Ya aquí en los Estados Unidos, en esta área del norte de los Estados Unidos, que es Nueva York, ya está oscureciendo un poquito. Son las 5, las 6:50. Está oscureciendo un poquito. Quizá muchas personas que me están escuchando tuvieron situaciones hoy mismo. Porque los Estados Unidos tienen 850,000 iglesias, 1.500.000 pastores en los 50 estados de los Estados Unidos, que cubre 330 millones de habitantes aquí en los Estados Unidos, en los 50 estados. Es una 3.000 millas de tierra que tienen los Estados Unidos en estos 50 estados. Entonces, ¿qué sucedió hoy en la vida suya, por ejemplo? Para no ir tan lejos. Olvídese de mañana o ayer, hoy. Porque hay muchas personas que aún van a la iglesia y salen enfadados, salen disgustados, salen furiosos, salen hasta irritados. Ve. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted salió así? ¿Por qué se siente así? ¿Qué fue lo que oyó y lo que vio? O lo que tocó, o lo que olió, o lo que comió. Así que los 5 sentidos que nosotros tenemos van a entrar muchas cosas a nuestro ser, que está compuesto de sentimientos, emociones y voluntad, que está compuesto de un cuerpo, un alma y un espíritu, de un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Hay 9 situaciones que están escritas en mi libro y yo describo cómo que funciona cada una de ellas. Especialmente en este libro, Conócete a ti mismo. Okay. Entonces la idea es que uno tiene, si salió del santuario, de la casa de oración, de Storefront Church, donde quiera que usted estuvo adorando, o en una casa culto, porque nosotros hablamos aquí de santuario y que hay que ir al templo y todo. Cuando yo fui a Cuba, ya lo que hay son casas culto. La gente se reúne en las casas. Y ahí dan su culto con el grupo de personas que hay en Cuba. Y esa es la condición de ese país hasta el día de hoy. Y luego hay lugares que le dan más permiso, si el gobierno le permite que se reúna más personas. Hay excepciones, me imagino yo. Pero lo que le quiero decir es que para no abrumarlo con tanta información, si usted no se siente bien hoy por algo que ocurrió en la casa de oración, trate de identificar eso, por lo menos, comience con eso, identifícalo. Y trate de ver dentro del santuario, si había mucha gente o poca gente, dónde comenzó, si fue en los asientos, en el altar, yendo al baño. Eso es para nosotros tener una localización de la ira o el enojo que hoy en día yo tengo en mi casa, viniendo de la casa de oración, porque la casa de oración es para adorar, es para dar gracias, es para reparar nuestra relación con Dios y reparar y reconstruir nuestra relación con el prójimo también. Bien. Así que la casa de oración es el lugar que debe ser un hospital donde cada uno de nosotros vaya a sanarse de cualquier situación. Pero cuando estas personas están saliendo heridos, disgustados, en furia, en cólera, hay que ver qué está sucediendo con la vida suya
y con la interacción interpersonal que usted está teniendo dentro de esa casa de oración. Eso es todo. Y para esto, usted necesita ver con quién usted chocó, con quién usted habló, cuál fue la ofensa. Muchas veces la gente se ofende porque no lo abrazaron, porque no le dieron la mano, porque no lo reconocieron. Es un problema dar placa en las congregaciones, que siempre va el uno que va a decir, ¿por qué no me dieron una a mí? Y otro va a decir, para agitar la situación y echarle más leña al fuego, mira que le están dando placa, tú hiciste más trabajo que ella, que es una cosa increíble. Porque cada día trae su propio mal. Cristo lo dijo, Mateo 6:34, basta cada día su propio mal. Entonces yo cuando salgo, tengo que estar consciente que me voy a exponer a un día que va a traer un mal. Entonces mi trabajo es que ese mal no me afecte a mí, no me alcance a mí, no me toque a mí. Ese es mi trabajo como persona. Aunque esté en un grupo mayor, aunque esté en una algarabía, aunque haya un avivamiento, aunque haya derramamiento del Espíritu Santo, yo tengo que ver y mirar siempre que el mal que va a ocurrir, como sea, no me afecte a mí. Y esa cuestión es para cada uno de nosotros individualmente. Nadie lo puede ayudar a usted. Usted es el que tiene que ayudarse. Bien. Porque si usted sale de su casa a adorar, a cantar, a alabar a Dios, es para que regrese con una experiencia hermosa y maravillosa de paz, de tranquilidad, y pueda cumplirse lo que dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Bien. Así que la ira y el enojo tienen un momento, una acción, tiene un hablar, que son dos cosas que ocurren con los seres humanos, hablar y hacer. La vida se compone de hablar y hacer, de decir y tomar acciones a los dichos. Y que cada uno de nosotros tiene que estar, como dice Romanos 12:2, no conforméis a este sistema, a esta cultura, a esta ideología, a esta idiosincrasia, a esta política, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para vuestras vidas. Hay que mirar cómo comenzó. Por ejemplo, hay personas que trabajan, que cuando vienen del trabajo vienen enojados a la casa. Esposa que me está escuchando, si su esposo viene así, no pelee con él. Mi amor, ¿qué pasó en el trabajo? Porque si él salió lo más bien por la mañana y viene enojado, pues algo ocurrió en el trabajo que no tenga que ver con usted. Igualmente, el esposo, si la esposa viene enojada de su trabajo, no la ataque ni nada. Mi amor, ¿qué pasó? Entonces, sean sinceros el uno con el otro y hablen. No que un cliente se traspasó una línea, se comportó mal conmigo, ok, no me siento bien. Entonces, si su esposo se siente así o su esposa, dele su espacio. Dele una buena comidita a esa esposa que te ha cocinado, el esposo que te ha cocinado. La cosa es, ese es un momento que no se trata esa situación. Vamos a entrar a la casa, vamos a relajarnos, vamos quizás a bañarnos, vamos a bajarle el tono. Y después establecer una conversación racional, lógica, para ver cómo apaciguamos esa ira y ese enojo y ese enfado que me produjo el lugar donde yo trabajo o la iglesia donde yo adoro. Bien. Así se elimina la crítica mala, constructiva,
y se habla constructivamente de algo que se puede mejorar para tratar. Ya saben, este libro habla de reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Este libro lo tengo aquí yo en mi casa. Usted me llama al 646-755-1290, 646-755-1290 y yo entonces le debo saber cómo procesar para que usted adquiera este libro, donde yo presento que ira, enojo, son reacciones secundarias porque tienen una causa primaria. Y que en este libro yo presento que nunca se le pone atención a la ira y al enojo, al enfurecimiento, al enfado, sino a la causa primaria. Porque la persona no estaba así y de repente está así, es porque hay una causa primaria. Y en vez de usted echarse la culpa y decir fue por mí, no, manténgala mirando la causa primaria para entender por qué esta reacción de enfado, de ira y de enojo. 646-755-1290. Si alguna persona está interesada en tomar alguna terapia con este licenciado del estado de Nueva York, cuando digo licenciado es que tengo mi licencia del estado de Nueva York, pero para tener esa licencia se tuvo que adquirir un doctorado en psicología. Así que Dios le bendiga. Seguiremos tocando base con esto. Aquí habla de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces el verso 27 nos habla y nos dice, ni deis lugar al diablo. Ese es otro tema que vamos a hablar. ¿Cómo es que bajo la ira y el enojo una persona le puede dar lugar al diablo? Vamos a hablar. El martes por la tarde estaremos haciendo esta presentación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.